Tengo, ay, Elisa, Carolina, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Anuncia que a partir de mañana martes volverán a la... ¿Cómo están? Carolina, Elisa, ¿me escuchan? ¿Cómo Creo que están? Yo no sé todavía. si se ve mi hermana que está aquí. Se las puedo presentar. Emilia ¿Cómo Rocha, están? cocinera excepcional. Por si alguien quiere clase de cocina. ¿Cómo estás? Qué gusto verlas. Elisa, Adriana, extrañando muchísimo, muchísimo a Julio, que le estamos mandando una vibranza que Sí. hasta ya me desinflé. Ya, me flaqué de tanto mandarle la vibra, pero feliz de estar contigo, Adri, qué bonita. Ay, muchas gracias, un honor. Creo que Elisa todavía anda conectando, parece que su audio, parece que todavía no nos escucha Elisa. Pues yo la veo con la vista abajo. Te Sí, está haciendo como el Twitter a Trump. Te ignora. No existes, no funcionas. Entonces, se me hace que es una escenificación así de no hacer caso, de ser Twitter. Ya ves, ahora ya reaccionó. Ya. ya parece que ya. ¿Nos escuchas, Elisa? ¿Ya? ¿Sí nos Ya. escuchas? ¿Cómo estás, Elisa? Bien, ¿cómo están? Déjenme poner aquí esto amplio, bueno, ya. Qué gusto, muchas gracias por permitirme el honor de moderar esta mesa de las mosqueteras, que ya lleva, ¿cuánto tiempo? O sea, retomamos, pero bueno, desde los inicios, y la verdad es que yo estoy muy agradecida con ustedes, queridas mosqueteras, y pues tenemos muchísimos temas, la verdad es que está pues muy complicado el panorama. Pues yo quisiera empezar, si me lo permiten, con Carolina, si el tema de lo que está pasando en Estados Unidos, bueno, primero la lectura que le dan a este tema con Trump de pronto desatado, ¿no? Ahora parece que ya un poco sentó cabeza, pero sigue, parece que en pie su posible destitución. La lectura, Carolina, que le das a estos sucesos históricos del Capitolio. Fíjate que histórico, bien dices, y Trump es Trump. Es un personaje musolinesco, de verdad, sí va a quedar en la historia porque el daño que ya le hizo a la democracia estadounidense es brutal. El daño que le ha hecho a la sociedad estadounidense en términos de cómo la ha dividido y parece que estuviéramos en tiempos de lo que el viento se llevó, ¿se acuerdan? Así, de la guerra entre el norte y el sur, donde están quienes están a favor de la esclavitud y quienes no estaban, o sea, Estados Unidos dividida, donde el racismo es una carta de cambio que entró además al Capitolio. Ustedes vieron las imágenes el fin de semana y a mí eso es lo que más me laceraba, pues, porque somos un país en México donde hemos visto tomas de como vemos a la gente tomar cerveza, es algo muy usual, pero para mí lo que era muy impactante era ver la bandera confederada, pues la de Texas, todas estas banderas que te llevan justamente a ese Estados Unidos, al del racismo, al que crea en la esclavitud, al sur que estaba muy enojado y que quería tener esclavos para poder explotar el algodón y que nunca se reconcilió y que aunque se convirtió en la democracia más grande del mundo, Estados Unidos, porque así simbólicamente era, aunque de Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial surgen las raíces de la ONU, porque eran demócratas, porque creían en los derechos humanos, porque el hombre estaba en el centro de todo, bueno, pues te das cuenta que no, que esa no es la democracia, que esa es la apariencia de democracia que querían dar, porque hay muchísimo odio en Estados Unidos, muchísimo, y ahí está eso. Y luego por el otro lado estaba justamente ahorita que vieron a mi hermana que ya está calladita, le andaba yo preguntando y dije, bueno, ¿lo irán a impeachar o no? ¿Importa o ya no importa? Digo, son 12 días, 13 días, no sé, pero digo, va a estar complicadísimo, pero sería importantísimo porque sería quitarle la oportunidad de volverse a reelegir. Porque Trump no es que esté desatado, es que sabe alimentar a su horda, a la gente que le sigue y sabe lo que ellos quieren y quieren esa gente que cree, porque él los convenció de que se robó la elección, sí querían que él tomara acción. Entonces, aunque ya les dijo cálmense,
él, para ese grupo, hizo lo que se tenía que hacer. Lo que pasa es que Pence es un traidor y fue un pusilánime que no se atrevió. Lo que pasa es que los demócratas se metieron. Van a haber 1000 traidores, pero Trump actuó como esa horda que él tiene, ese voto duro que él tiene, y que él está alimentando para la próxima elección. Digo, no me acuerdo bien cuántos años tiene, pero digo, ya si la naturaleza puede hacer el favor, por la esperanza de vida, si no, se va a querer reelegir si no hay un impeachment exitoso. Si lo impeachean exitosamente, él no podría volver a ocupar el cargo de presidente de Estados Unidos. Gracias, Carolina. Elisa, pues parece que también se quedó solo Trump. Bueno, hay muchos funcionarios ya de su gobierno que renunciaron, pero también queda lo importante que también comentaba Carolina, que es la base, ¿no? La base radical. Oye, se quedó solo y con algunos aquí en México. ya ni Pence, ¿no? Lo defendió en ese momento, y aquí de pronto ya sabes que salen estas combinaciones extrañas que suceden en nuestro país, en donde ahora resulta que hay muchos trumpistas, ¿no? Pero bueno, por supuesto que en Estados Unidos, siempre lo hemos dicho, hay una estructura institucional muy sólida, muy fuerte. Nos pueden gustar o no muchas cosas, pueden fallar también en otras, por supuesto, como en todos los lugares, pero no podemos negar que en Estados Unidos hay una base sólida a nivel institucional y además un respeto hacia esas instituciones, hay que decirlo. Cuando yo vi esas imágenes en donde comenzaban a entrar al Capitolio, dije, estos cuates no saben lo que están haciendo, no son otros países, no es México, ¿no? En donde pueden suceder cosas increíbles, ¿no? Donde la injusticia permea, la impunidad, en donde están las instituciones ya totalmente vendidas al gobierno en turno, ¿no? O no hay esta división de poderes clara. No, Estados Unidos es otra cosa, y en ese sentido yo creo que fue interesante ir viendo estas reacciones en donde los propios republicanos dijeron, ya basta, esto sí. Pero unos no, Elisa, eso es horrible, ¿eh? Algunos senadores todavía. Como Ted Cruz, que uno no se hubiera ni siquiera imaginado. Ted Cruz, que contendió contra Trump y le insultó y le dijo que su esposa estaba fea. Bueno, ¿cómo salieron republicanos a respaldar, robarse una elección? Porque lo que Trump quería era robarse la elección, punto. Sí. Pero ahí el peso, ¿no?, que tenía el vicepresidente republicano, el peso de mucha gente que dijo, ya, ¿no? Es decir, ganaron las instituciones estadounidenses sobre un ser terrible que llegó al poder de manera democrática, como han llegado muchos otros, como han llegado muchos dictadores a lo largo de la historia, y después, estando en el poder, se valen de ese poder para difundir discurso de odio. Siempre aquí lo hemos detectado, creo yo, sobre todo al inicio del gobierno de Donald Trump, decir cómo es posible que llegó un hombre así, ¿no? Un hombre racista, clasista, misógino, xenófobo, que encarna todo aquello por lo que se han creado otras instituciones a nivel nacional e internacional, defensoras de derechos humanos. En fin, creo que para Estados Unidos es un final. Ayer lo platicaba yo con Roberta Garza también, y le decía, ¿es un final feliz? Y dice, bueno, pues es un buen final hasta el momento, pero lo que sembró Donald Trump y lo que se puede cosechar de aquí en adelante también en relación a estos trumpistas, ¿no? Puede que Trump sea procesado en este juicio del llamado impeachment, y ojalá así sea, porque sí es marcar una diferencia, así sea el mismo día que se va, así sea unos minutos antes, sí tiene consecuencias importantes, pero él se va, pero los trumpistas se quedan,
¿no? Y eso es parte de lo que sembró este hombre, y hay que ver cómo se va a cosechar ese odio y esta manipulación que hizo a través de las redes sociales, a través de sus actos oficiales, que eran más bien actos propagandísticos, y a través de todos los medios y el poder que la investidura presidencial le confirió. Gracias, Elisa. Carolina, de esto que está platicando Elisa, de lo que sembró justamente Trump, hablando un poco ya a nivel de lo que está pasando tanto en los medios de comunicación, que además en su momento decidieron censurar a Trump o quitarle el micrófono, y que se está repitiendo, digamos, ese esquema, o estamos viendo que ya ahora en las redes sociales está sucediendo que empresas, ¿no?, están decidiendo, estábamos platicando justamente con Ernesto Núñez, pues claro que las empresas tienen sus reglas, pero cuando estamos ya hablando a un nivel, en un plano mundial, una empresa que tiene una incidencia en la difusión de la información, y el bloquearle una cuenta al presidente de Estados Unidos, ¿qué significado le ves tú, Carolina? Fíjate que me acuerdo que justo con Julio, en una mesa de mosqueteras que estábamos Elisa, Julio y yo, discutimos el punto de si estaba bien lo que había hecho CNN. ¿Te acuerdas de quitarle el audio y sacarlo del aire? Él estaba dando su mensaje, siendo presidente de Estados Unidos y diciendo que pues creía que le habían rateado la elección. Y entonces CNN, sin tampoco ser la autoridad electoral, pues le quitó el audio. Yo soy periodista, entonces creo que mi tendencia siempre es, pues la libertad de expresión es la libertad de expresión, me guste a mí o no me guste a mí. Lo que sí creo es que tienen que haber reglas claras y autoridades que luego persigan tus dichos y la mala información que tú puedas dar, es decir, que tuviera consecuencias decir mentiras o informaciones falsas, fake news, tuviera consecuencias incluso hasta legales. Entonces, esa discusión de la que hablábamos, en la que Julio también dijo que hubiera dejado el audio, creo que tú también, ¿verdad, Elisa? Que hubieras dejado el audio. Ahora nos trae a este tema de Twitter y la locura de Trump. Y digo locura porque, claro, él está incitando e incitó suficiente como para que se tomara el Capitolio. Y es cierto, Twitter tiene reglas muy clarísimas, y el Facebook donde dice que no hay que incitar el odio y que no hay que no sé qué tanto, entonces te pueden quitar la cuenta. Pero en realidad no ocurre porque no están de policías, porque es una red muy libre que no está de policía y que permitió cosas fantásticas, como por ejemplo la primavera egipcia, dice, ¿no? O en el caso de López Obrador, que les dice las benditas redes, porque permite que las voces se escuchen todas. Yo creo que a mí me hubiera gustado más que en vez de quitarle la cuenta, lo que hubieran hecho es dejarlo tuitear y poner en negro clausurado, incumple nuestros requerimientos, y entonces hubieras visto 25 tweets por segundo, así, cosas negras con un flyer rojo diciendo clausurado, porque finalmente, pues la libertad de expresión es también, permitir que se exprese lo que uno no está de acuerdo con. No me acuerdo bien la frase, pero está la frase genial. A ver, ayúdame, Elisa, de voy a luchar por tu libertad de expresarte aunque me mate. ¿Cómo va? Sí, o sea, creo que es. Sí, sí. Defenderé tu derecho a expresarte aunque me mate a mí en el Inter. Es decir, no hay nadie que pueda decirse que cree en la libertad de expresión cuando no le gusta cómo se expresa otro. Claro que yo odio cómo piensa Trump, pero él piensa así. Y entonces, si su pensamiento rompe la ley es la que lo tiene que regular. Y ahí, fíjate, ya dándole la palabra a Elisa, Angela Merkel, muy inteligente, en un país que ha tenido problemas gravísimos de odio, que es lo que hoy está encarando Estados Unidos, de división social, dice, es que Twitter no es el juez, ni Facebook debe de estar en ese dilema de ser juez. Lo que tienen que haber es leyes muy claras, que son las que hacen que no tenga que llegar Mark Zuckerberg, él así como por mí solito, también está mal, ¿no? Pues porque a mí no me gusta, te quito la cuenta, Trump. Entonces, es un dilema. Yo no le veo salida fácil. Sí. Es que veo aquí dos puntos, queridas mosqueteras. Es que son dos temas distintos
y que es muy fácil que los políticos lleven agua a su molino de manera parcial, ¿no? Agarren una partecita y digan, esto es lo que debe ser. Entonces, creo yo que son dos cosas que además no se contradicen y que uno puede estar de acuerdo o no. Una, la difusión del discurso de odio, ¿no? Estar en contra de la difusión del discurso de odio. Yo creo que eso no hay vuelta atrás, no hay confusión y no debe haberla, ¿no? La libertad de expresión tiene límites, muy pocos, y yo estoy de acuerdo con que sean muy pocos esos límites, ¿no? Siempre hay que estar a favor de la libertad de expresión, y en esos poquísimos límites claramente está el discurso de odio, como claramente está la propagación, por supuesto, del odio o de actos criminales. Ahí está ese punto que es clarísimo. Es decir, estos discursos no están cobijados jurídicamente por estas libertades. Entonces sí hay que distinguirlo, ¿no? No es lo mismo el que hables feo, el que no me gusta lo que opinas. Eso, adelante, vamos. Y están ahí las redes, está la discusión. Otro muy distinto es el propagar discursos así, misóginos, racistas, xenófobos, clasistas, es todo esto que lleva el discurso de odio que puede a su vez derivar en acciones criminales, ¿no? O difundir cosas. A mí me impactó mucho ahora en la toma del Capitolio estas imágenes, por ejemplo, con playeras de seres que estaban promoviendo el que 6 millones fueron pocos, ¿recuerdan? Hablando del tema de los judíos. Una cosa terrible, espantosa, inaceptable, ¿no? Entonces, no al discurso de odio, no a esto que la historia nos ha enseñado. Ha sido muy efectivo para dictadores, ¿no? Para ser... Elisa, fíjate, yo ahí nada más te interrumpo porque lo que dices es tan interesante. El problema son los límites y el bordeo. El tipo que tiene esta camisa, que es lo más despreciable que puedo yo pensar en mi vida, sí. Entonces es un discurso claramente de odio. Sí. Pero entonces la pregunta es, ¿te meto a la cárcel por expresarte como piensas? Porque él es un nefasto, no dejo de decir que es un nefasto racista, que piensa así. Pero generalmente en una democracia como la estadounidense, no iría a dar a la cárcel, le pedirían que si se puede salir de esa, porque tener esta camisa no significa ni que está matando a alguien, exacto, ni que está incitando a matar. Y por eso es tan complicada la línea donde dices que regulo. Sí, pero por eso es muy importante. Si te vuelves censor, porque entonces mañana dices, mujeres en la libertad de no sé qué, y los que son las sociedades machistas, imagínate que quien esté en el poder es el machista, dice, eso está incitando a que las mujeres quieran trabajar demasiado y ya no puedes expresarte. Entonces, por eso es tan delicado y tan sin salida y sin una postura fácil y clara de saber si lo que hicieron el Facebook y el Twitter estaba bien, porque está la libertad por un lado, pero ¿cómo haces que una cosa de libertad es acción? Exacto, por eso menciono que son como dos cosas distintas. Uno, esto que es clarísimo, ¿no? En la difusión del discurso de odio. Y aquí estoy hablando por eso dije que hay difusión del discurso de odio que puede derivar en acciones criminales. No es lo mismo la acción criminal que la difusión del discurso de odio. Es decir, no es aceptable la difusión del discurso de odio que podría llevar a acciones criminales que entonces derivarían ahí sí en un proceso penal que puede ser ya, o sea, como son catalogados como delitos, pueden ser llevados a un proceso penal y a su vez a la cárcel. Son cosas distintas. Que puede llevar a una acción criminal. Son cosas, pero una cosa es, tú difundes y te encarcelo. No. O sea, es no difusión del discurso de odio. Otra es, cometes crímenes, llevas un proceso judicial y si eres culpable, tienes una pena, que puede ser la cárcel. Son cosas diferentes. Pero además yo decía que eran cosas diferentes. El tema de la no aceptación del discurso de odio, que no está cobijado por la libertad de expresión, o sea, eso legalmente es y existe. Y otra cosa es el debate sobre las poderosísimas compañías privadas que se han convertido en rectoras
de gran parte del espacio público y entonces están teniendo atribuciones que generalmente corresponden o deberían corresponder a los estados. A la autoridad. Y es ahí en donde entramos a otro discurso, es decir, el que yo esté en contra del discurso de Donald Trump y a favor de que no se difunda el discurso de odio, no quiere decir que estoy a favor de que las grandes empresas privadas tengan la rectoría de esa libertad de expresión. Desde su comodidad, Zuckerberg dice ya no. Por eso yo digo, mejor hubieran puesto puros negro. O sea, que hubiera parecido una cosa negra, clausurada, sí. Pero al menos sabes que el cuate está hablando. Está compulsivamente escribiendo 20 horas y seguro está diciendo algo horrible y racista. Sí. Pero dejarlo porque sí, qué dilema. Y ahora, la otro gran tema, Elisa y Adriana, ¿qué tal? Que ya bajaron 12% las acciones de Twitter. Y Twitter no es Zuckerberg, Twitter es, ¿cómo se llama? Jack Dorsey. ¿Quién? Jack Dorsey. Ah, bueno, Dorsey. Sí, por hacer el bien, yo sí creo en el fondo que lo moral y lo ético desde mi creencia, era quitarle el micrófono, la verdad. Sí, pero el problema... Y polémico, pues sé que no tengo la razón absoluta porque yo lo piense así. No, y está muy bien, pero ahora el problema al que nos estamos enfrentando es, por una parte, el cómo se utilizan estos espacios para, pues sí, cometer delitos o crímenes y que luego detectan y bajan. Por ejemplo, estoy pensando en la trata de personas, en la explotación infantil, cómo se han utilizado estas redes, ¿no? Por supuesto, esa es otra limitante de la libertad de expresión. O sea, son ejemplos que estamos poniendo, decir, hay puntos clarísimos en donde en donde la libertad de expresión se ve limitada. Son muy pocos, lo vuelvo a decir, y qué bueno que sean muy pocos, pero los que son muy claros. Por ejemplo, las acciones criminales como la explotación infantil, la trata de personas, la pederastia, todo esto que hemos visto, o estos discursos de odio que atentan directamente contra derechos humanos. Y por otro lado, lo que ya tenemos es el Black Mirror, o sea, estas historias en donde ya son tan poderosas estas empresas privadas que están determinando si sí o no. Y tampoco creo, podemos discutir si fue una buena decisión o no la que tomó Zuckerberg, ¿no? A mí también me hubiera gustado más que pusieran esto, pero la puede tomar y dio muy clara su postura. Aquí hay que ir también más allá en el análisis. Lo terrible no es que tome buena postura o mala postura, es que las están tomando las empresas privadas y afectan de esta manera. Por eso creo que es muy valioso los discursos de Angela Merkel. A mí me encantan. Ahorita que estaba yo así, justamente, miren, es que estaba yo viendo lo que escribió Angela Merkel, que citó, ahorita que arrancamos y que yo estaba así, en donde, por una parte, hemos visto a Angela Merkel diciendo 0 tolerancia al discurso de odio. O sea, no hay vuelta atrás. Ese discurso de odio, ese discurso racista, ese discurso xenófobo, no. Y la historia nos lo ha demostrado, las terribles consecuencias de dejar esa difusión. Pero por otro lado, está diciendo justo lo que acaba de expresar hace unos momentos, en donde dice que es fundamental entender esta libertad de expresión y que los límites los imponga la ley, los legisladores, no los privados, porque se han vuelto tan poderosos que no es lo mismo las reglas que tú tienes en un club, en un deportivo privado, que dices, bueno, las acatas entras, no las acatas te saco. No, no es lo mismo. Aquí ya estamos hablando de empresas tan poderosas que han hecho o deshecho candidatos, que han construido la candidatura de Donald Trump, que construyeron la candidatura de Donald Trump. Pero también para bien, fíjate, es que ese es el problema. También Obama. Totalmente. Obama es uno de los factores que se explica a través de Twitter, o como decía yo, la primavera egipcia. Pero tú muy bien dices algo súper interesante, es que sí, parece que es un club privado que tiene reglas, pero
no es el club del Mundeta ahí, donde si voy y corro encuerada, pues van a decir, ofendiste a la moral y ya, pues corremos a Carolinita y ya. Si me permiten, perdón, si me permiten, iría justamente en ese sentido a hacerles la siguiente pregunta que tiene que ver con el posicionamiento de López Obrador frente a lo que él consideró que fue una censura y que además de considerarlo que fue algo negativo, justamente cuestionó si estaban buscando hacerse prácticamente otro estado, ¿no? La falta de regulación y de leyes, pues obviamente traspasa Estados Unidos. Entonces, era la pregunta que yo les planteaba al principio, bueno, en alguna de las propuestas, si el presidente, si consideran que el presidente, como algunos de sus opositores plantean, defendió al presidente Donald Trump por la censura en estas redes sociales, o más bien vio más allá, o el peligro del intento de estas empresas tecnológicas de alcance mundial por controlar los contenidos o determinar la libertad de expresión, que era un poco lo que mencionaba el propio presidente. Yo te digo que sí y no. O sea, yo sí creo que él estaba viendo en su forma más tropicalizada de expresarse lo peligroso que es que estas redes, que para él han sido las benditas redes, actúen con la misma intensidad para bien y para mal, y que ellas solas se decidan censurar, sin ninguna regla por medio, sin ningún algo que te haga pensar por qué cancelar la cuenta de Trump, porque no hay un artículo exacto en ese club de la membresía del Twitter que diga que a Trump ya se lo hubieran quitado a medio mundo. Todos los que estamos en Twitter hemos visto una bola de comentarios de odio, de incitaciones, de amenazas. Yo creo que a alguna de ustedes les ha tocado como periodistas. A mí me han dicho cómo me van a descuartizar, matar y no sé qué tantas cosas hacer. Y la verdad es que hasta ahorita no veo que cancelen ninguna cuenta. Son demasiados individuos, demasiados los que pululan en ese club tan grande, tan inmenso. Entonces, amén de que, yo creo que eso es lo que cuestionaba López Obrador, bueno, amén de que vas y ya decides que Trump no es bienvenido. Porque entonces mañana no va a ser bienvenido Pérez Engano y el otro día también no va a ser bienvenido el otro. Y acabas tomando posturas donde estas empresas, en teoría, deberían de no tener posturas políticas, porque el fenómeno de Trump, aunque claro que coincido completamente con Elisa, es un racista y tiene discurso de odio, pero lo que es, por primera instancia, es presidente de Estados Unidos. Es político el tema, es el presidente de un país. Entonces, uno como periodista, cuando nos toca la cobertura, no, a mí no me gusta cómo habla ese gobernador. Entonces ya no lo voy a meter. Mi conexión dice que está inestable, espero que me escuchen. Y ahorita sí, sepas muy tantito. No, entonces yo creo que si por ahí iba lo que estaba diciendo López Obrador, pues sí, tiene razón, porque repite y también hace eco lo que justamente ahorita decía Elisa. Bueno, es que, pues, ¿por qué se autoadjudican este poder enorme? Ahora nosotros como sociedad también le hemos dado ese poder enorme a estas redes sociales y vamos a tener, como decía Angela Merkel, que empezar a pensar bajo qué reglas y leyes y autoridad responden. Sí. Porque no pueden ser ellas el nuevo poder fáctico. ¿Ves? Por esto te digo, yo creo que por ahí sí va López Obrador, hasta pensando en sus términos de poderes fácticos y cosas de esas. Ahora, también se expresa de cierta forma que parece que defendió a Trump, y yo sí creo que no hay nada más desprestigiante en el mundo, la tierra y todo lo demás, que andarlo defendiendo. Entonces, yo creo que él, que siempre ha dicho que calladito uno se ve mejor, porque luego ves, ¿cómo decía él? Calladito, ¿no? Tenía su... Se volvió a pasmar un poquillo, ¿verdad? Sí, un nadar de muertito, donde va a tener que lidiar con Biden ya a partir de no sé cuántos días. Entonces, y va a tener que, y calladito mejor también, porque también va a tener que lidiar con Trump, aunque Trump no sea presidente, porque están todos los trumpistas. Entonces, la verdad, yo sí creo que le hubiera ido mejor
sea, sí, pero si lo dijo en el sentido en el que pensamos, pues sí, yo creo que tiene razón. Hay un poder fáctico que le anda jugando al juez de los todos. Elisa, es que yo creo que hizo las dos cosas. Criticó a estos poderes fácticos de las empresas de redes y defendió a Trump. O sea, hizo las dos cosas y lo defendió porque en la política la forma es fondo. Y cuando todo mundo estaba aterrado de lo que estaba diciendo Donald Trump, en donde seguía asusando a sus seguidores, ¿no? Aunque después ya empezó a bajarle y dijo, ya váyanse en paz, ya que estaba todo el desastre, pero nos robaron la elección. Seguía mintiendo cuando todo el mundo estaba impactado y a decir, ¿qué va a pasar? Y se tomaron todas estas decisiones. Ahí sale Andrés Manuel, ¿no? Y sale Andrés Manuel en estos momentos en donde les digo, ya ni el vicepresidente republicano Mike Pence lo defendía, sale Andrés Manuel con este guiño hacia Donald Trump, ¿no? Porque estaban hablando de sus redes sociales, entonces hizo las dos cosas e hizo una crítica muy válida para el debate, para abrir este debate sobre el poder que tienen estas redes. Pero yo me acuerdo que Andrés Manuel dijo algo en donde él cae en su propia, en su propia divagación, digamos, o poco sentido estricto de la solución, porque dice, yo estoy en contra de que se censure en las redes, yo estoy a favor de la autorregulación. Sí, pero ¿qué pasa cuando Trump no se autorregula? Es que esa es la pregunta y eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, siempre los discursos pueden sonar muy bonitos y claro, no a la censura, pues nadie estamos a favor de la censura o casi nadie, a menos, ¿no?, que tengamos temas tan graves como estos, ¿no? O de acciones criminales. Pero cuando tú dices, sí, estoy a favor, en contra de la censura y a favor de la autorregulación, no, pues sí, es padrísimo, todos estamos a favor de eso. Pero ¿qué sucede cuando el hombre más poderoso del planeta no se autorregula? Y creo que ahí también tiene que ver esta decisión que tomaron las empresas de Facebook, Twitter, Instagram, en relación a el presidente de Estados Unidos. No se trata de cualquier persona. Sí, yo también he por ahí denunciado cosas terribles que vemos en las redes y en Twitter, ¿no? Expresiones horrorosas que no deberían de existir y no pasa nada. Pero claro, también hay que entender que la palabra del hombre más poderoso, del presidente del imperio, ¿no? No es la misma que la de un ciudadano que no tiene ese alcance. Y yo creo que ahí también el tema es, ¿estaba poniendo sus barbas a remojar Andrés Manuel López Obrador? ¿Podría sucederle a él cuando si difunde algún tipo de discurso de odio o si dice mentiras y se difunden en las redes? Porque su palabra es una palabra que se potencia, no es cualquier palabra. Entonces también ahí yo creo que hay muchas aristas en donde Andrés Manuel se ha sentido... No me vayan a censurar a mí, escúchame YouTube, escúchame Twitter, escúchame Facebook, porque hay muchas formas en las que él dice que ha encontrado su forma de expresarse mejor, que son sus mañaneras, y sus mañaneras pues salen en muchas ocasiones, las hemos visto que salen así como en cadena nacional. Ha pasado, sucedió hace poco cuando pidió que por favor no nos fuéramos de Navidades, que estaba la pandemia en su punto más alto, y también encuentra la vía a través de el YouTube, sobre todo, yo creo, y como él piensa que esa es su forma y su mensaje, pues dice, no me vayas a agarrar a mí, compadre, porque no voy a estar de acuerdo. Sí, Andrés Manuel tiene estas vías poderosísimas de comunicación. Bueno, tiene muchísimas. Tiene los medios públicos que son más bien gubernamentales, ¿no? Porque el presupuesto depende de los gobiernos en turno, los directores los ponen los gobernadores en turno, en fin, y estamos viendo que tienen esa salida. Yo creo que deberían de ser más medios públicos que gubernamentales. Bueno, tendríamos que aspirar a ir hacia allá, pero bueno, ese es otro tema. Yo lo he estudiado desde hace muchos, muchos años y bueno, las propuestas se han hecho, pero no hemos avanzado en eso, no únicamente en este sexenio, desde siempre. Tiene a todos esos medios
tiene, por supuesto, a las televisoras que difundimos lo que dice o parte de lo que dice en las mañaneras, se retoman a lo largo de todo el día, pero sobre todo tiene esta estrategia de comunicación y propaganda en las redes sociales. Pues es un youtuber, ya había, por ahí aparecía lo que podría ganar. Que tiene tantos seguidores en YouTube y ahora el pobrecito que se contagió, imagínate, se está perdiendo el mensaje. No, es que sí se multiplica, es el de él y luego todos sus multiplicadores de la línea número 1 de la primera fila, que todos tienen su salida en vía YouTube, como de hecho nosotros ahorita estamos teniendo nuestra salida. Sí, pero fíjense que también... Que muchas gracias, señores, gracias. Esa es otra de las... Carito, fíjate, esa es otra discusión que tendríamos que poner sobre la mesa de estas empresas privadas, de cómo se ha utilizado también por parte del poder y entonces a través de los recursos públicos, de nuestros impuestos que se pagan a empresas, a individuos para difundir a la vez la propaganda, los troles, los famosos troles. Sí, cuando tienes ese presupuesto, puedes también manipular la discusión en esos espacios, ¿no? Y crear los hashtags y todo de manera artificial. Fíjense cómo están las tendencias. Ahora sí que en mi época, cuando empezaba el Twitter, la verdad es que eran muy naturales las tendencias de lo que realmente sucedía y ahora ya están manipuladísimas por los bots, por los troles, por todos estos presupuestos que tienen los políticos para influir y ves cada hashtag así, ¿no? Cada vez que Del Mazo tiene un evento, se hace tendencia, ¿no? O muchos otros, la verdad es que es increíble. Gracias, Elisa. Para no quedarnos sin tocar varios temas, les propongo que nos vayamos al plano electoral nacional, porque, bueno, este fin de semana, bueno, ya empieza o ya está poniéndose también calientito el asunto en el país. Por un lado, tenemos a Morena con algunos personajes como Félix Salgado Macedonio, incluso parece que el día de mañana habría una manifestación de hasta al parecer activistas feministas apoyando a Félix Salgado Macedonio, quien está acusado de delitos sexuales. Apoyando el día de mañana. Hay también, obviamente, otro tipo de activistas en el sentido contrario, pero por supuesto que esta denuncia sale en un momento o se recuerda en un momento pues electoral. Por un lado tenemos eso y también que Mario Delgado fue recibido a huevazos allá en Colima. Por el otro lado también a panistas, por ejemplo, en Nuevo León, postulando a panistas, que recordamos, por ejemplo, a Fernando Larrazábal ligado al caso del Casino Royal allá en Monterrey. Buenas noches, a su hermano Jonás. Así es, y también tenemos el tema de Sí por México, ¿no? Que parece que parte incluso del presupuesto sería manejado por el PRI. Entonces tenemos un menú bastante rico para analizar. ¿Quién quiere empezar? Yo nada más quiero decir así de entrada que de verdad que las campañas siempre nos recuerdan lo único que es triste recordar, que en México no hay memoria, porque surgen candidatos que no podrían presentarse de ninguna manera a contender para ningún cargo popular. Yo el día de ayer cuando vi que el PAN estaba postulando a Fernando Larrazábal, sí dije, esto es la falta de memoria en el sentido más brutal, porque era pues una red de corrupción, de sobornos, videoescándalo incluido, bolsitas de dinero a cambio de supuestos quesos en los casinos, en una sociedad particularmente lastimada de la que él fue alcalde, Fernando Larrazábal, que tuvo el terrible incidente con una 50 de muertos, si bien estoy, que ahorita tú nos estabas recordando, Adriana, del Casino Royal. Entonces dices, la corrupción provoca muerte, o sea, no son bolsitas de dinero, te dejo operar de ciertas formas y permito que el narco esté aquí. Y el asunto es que en Monterrey el asunto de los casinos era doloroso en particular y el PAN lo limpió, lo perdonó y lo reactivó.
¿Por qué? Porque no tenemos memoria. Y luego vuelvo a otro caso, al de Félix Salgado Macedonio. Es como no tener memoria, porque también Félix tiene su propio videoescándalo. ¿No se acuerdan de él bien aquí? Chupirilitas, dígame, oficial, ¿por qué? Yo, ¿por qué? Decía, yo soy autoridad, no me agarran. En el clásico alcoholímetro, con la clásica arrogancia de decir, yo soy aquel. Sus desplantes con su motocicleta allá en Acapulco y su afición por las Harleys, como cualquier priista, pues. Su brinco de partido en partido, a distintos partidos. Entonces, las acusaciones que al parecer, ahí sí yo no me las sé bien, que al parecer ya son 2 y que son serias, yo no las conozco bien, pero lo que sí me acuerdo es que a él le parecía simpaticísimo cuando hacían entrevistas, ¿sería que era senador? Porque ha estado en la política un buen rato, eso sí no se le puede negar a Félix Salgado Macedonio, y que decía que lo que a él le gustaba era el mañanero, es decir, caliente es. El asunto es con consentimiento o sin consentimiento, porque esa es la diferencia entre la normalidad de una vida de adultos y la de un criminal. Entonces, pues ahora esto está saliendo, pues como un porfiriazo, ahora sí, porque se repitió, ¿no? El esquema. Ahorita que hablabas de Mario Delgado, yo no lo había ni siquiera pensado y dije, claro, cuando estuvo el asunto de Porfirio Muñoz Ledo, ¿se acuerdan? Que lo que le hicieron fue meterle estas marchas ahí en Morena, las feministas, recordando que tenía acusaciones por avances de índole sexual en contra de mujeres. Ahí tienes entonces una perla de ese lado. Ya no sé qué otras perlas pensar. Bueno, Movimiento Ciudadano, otra vez en Nuevo León. A ver, ¿quién me explica el Samuel García con la influencer Fosfo, su esposa? El machismo que tiene, baja la piernita. O sea, es que de verdad quiere decir que no tenemos memoria. Incluso la candidata de Nuevo León que va por Morena, que su esposo la sobajó y dijo que votaban por ella, por Clara Luz, solo por él, por Abel, y yo por eso malamente le digo Clarabela. Entonces, sí, la mera verdad es que las campañas lo único que me recuerdan a mí es uno: los políticos son unos cínicos, la verdad, y perdónenme la expresión, les vale, no voy a decir eso para que no me digan que es de género, pero les vale todo. Padres. 2, sí, caray. Y 2, qué poquita memoria tenemos para permitir que se reciclen, se reinventen, renazcan y estén ahí en todos, sean champiñoncitos que si no están en este partido van a estar en tal otro, ¿me entiendes? Entonces, Dios mío, voy a tener que ponerme a estudiar demasiado para poder reiniciar campañando cuando nos toque, porque, híjole, historiales, sí, pero clínicos, largos, qué sí, bárbaros. Sí. Gracias, Carolina. Elisa. Coincido ahí totalmente, ¿no? En el hecho de esta corta memoria y poco sentido de la cordura, o bueno, o mucho cinismo por parte de los políticos, ¿no? En donde estamos viendo a la misma clase política. Lo que estamos viendo no es una transformación, lo que estamos viendo es un reciclaje. Entonces, en este reciclaje difícilmente vamos a ver algún cambio importante. Y vemos que las nuevas figuras que llegan, o sea, de verdad, quieren ser youtubers más que otra cosa, ¿no? Como este señor de candidato de Movimiento Ciudadano a Nuevo León. ¿Qué dices, Nuevo León? ¿Qué cosa? Uno que quiere tanto a los amigos, amigas que viven por allá, ¿no? Y decir, del Bronco ahora a estas otras opciones, o sea, ¿qué nos está dejando la historia? ¿Qué nos está dejando estos grupos de políticos que se reciclan una y otra vez y que son los mismos de siempre? Trátese del partido que se trate, Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD, los mismos, PT, ahora los del PES, ¿no? Es exactamente el mismo cinismo que vemos en un lugar y en otro, y estamos viendo también expresiones que hemos visto en otros momentos, en donde hay acusaciones muy fuertes
sobre abusos sexuales, y entonces parte de la estrategia de los propios partidos es juntar a un grupo de mujeres que sea del propio partido, y que esté de acuerdo para defender lo indefendible, ¿no? Entonces es terrible. Yo no sé si es esta, creo que sí, ¿verdad? A ver si se ve. Es que miren, esta... Vamos por Guerrero. Ajá, con el toro, y me dicen que toro es justamente Félix Salgado. Y además los ponen como caricaturitas. ¿Ves que ahora en las grandes tragedias nos pasó ahora con todas estas conferencias que se dan por el tema de la pandemia, en donde estamos viviendo tragedias terribles, pocas políticas públicas que nos puedan sacar adelante, como han sucedido de mejor manera en otros países, aún viviendo la tragedia también, ¿no? Y utilizan muñequitos. Entonces sí que vamos con el toro así, muñequitos, como que no pasa nada, ¿no? Cuando lo que también... Torito, ¿eh? Eso es lo que está interesante. Usan caricaturitas para decir no pasa nada, pero entre caricaturistas y caricaturitas lo que yo escuché y lo que a mí me mandaron fue el testimonio de una mujer que fue abusada cuando tenía 17 años. Y lo que está narrando es terrible. Por supuesto que se tiene que investigar, pero también tenemos que aprender, y hemos avanzado, a que se tiene que investigar con perspectiva de género. Ya creo que también estamos pasando de esta idea de que lo que debemos de considerar nada más es lo oficial, ¿no? Así sean los boletines oficiales, y que esa es la verdad y que eso es lo que se tiene que consignar. No, tenemos que escuchar a las víctimas, y eso es parte también de lo que nos ha enseñado nuestra triste realidad a lo largo de tantos años, en donde las víctimas de entrada son revictimizadas. Lo vivimos en el caso Ayotzinapa, bueno, lo hemos vivido siempre, ¿no? En las últimas 2 décadas. Elisa, el caso en particular de esta víctima que denunció, pues ya no va a tener justicia, porque lo están haciendo completamente, la están arrojando a una arena de toros, quizás por eso es el toro, porque embiste, y que justamente leía yo algunos de los detalles hoy en la columna de Raimundo Rivapalacio, que decía, esta mujer merece justicia, pero no la va a tener, porque revivieron la carpeta electoralmente, y se ponen a hacer la indagatoria en pleno momento electoral. Y eso no merecen las mujeres, tú dices muy bien. Así es. Sí, Adriana, sí. Bueno, para pasar rapidísimo a otro tema que creo que también trasciende mucho, sobre todo en la parte económica y de movilidad en la Ciudad de México, lo que sucedió el sábado en el metro. Amanecimos el sábado con la noticia de que pues se había incendiado, ¿no?, uno de los centros de control del metro en la calle de Delicias. Y pues todo esto, pues muchas veces revisamos y vemos muchos testimonios de trabajadores de mucho tiempo atrás, de años atrás, de que el tema de mantenimiento pues llevaba pues también en cierta precariedad, que llevaba muchos años de no darle adecuado mantenimiento, que no es de este gobierno directamente pues la responsabilidad, bueno, no la responsabilidad, sino el tema de la falta de mantenimiento. Pero ¿qué sucede cuando llega el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Qué opinión les merece, Carolina? Fíjate que es gravísimo, porque yo no sé si ustedes conozcan ese edificio. Es un edificio como antiguo, como de los 60s y los 70s. Y de hecho yo hace poco fui a hacer un reportaje porque quise hacer un perfil de una conductora del metro, y entonces pues en su ir y venir fuimos hasta el centro de control, porque el centro de control da las indicaciones. Entonces tú ves en pantallitas que de hecho se ven muy antiguitas, por eso estoy contando la anécdota, si alguien puede buscar el reportaje ahí en YouTube, en unas pantallitas que se ven todas antiguas, donde ves como que lucecitas. Ahí es donde controlaban, pues aquí tengo tantos trenes, aquí tengo este nudo, aquí voy a agilizar estos, y estaban como en un piso, ya no sé si era 8 o 7, la verdad no me acuerdo qué piso, y ahí estaban trabajando la mayoría de los operadores, que además van llegando por ascensos, porque el sindicato sí es efectivamente muy organizado, el del metro. Entonces, sí es un edificio viejo, con elevadores que tú veías viejos, con mucho descuido. Y
esto es nada más porque lo recuerdo así, pero a la vez, del otro lado de la moneda, te quiero decir que para poder licitar, venderle al metro, tener interacción con el metro como empresa, como proveedor, pasas por los filtros más altos de los altos de los altos, porque justamente que te ocurra una tragedia en el subsuelo, en un metro, pues hace que les pongan, yo hablo de un caso que es el mío particular, no mío, pues de mi familia. Mi papá tiene una fábrica de piso vinílico, entonces le tienen que aguantar una temperatura de abrasión, es decir, de un incendio, que de tantos miles de grados que olvídate, ya se hubiera acabado y explotado la tierra, pero ese piso no se puede inflamar, para que me comprendas. Entonces, habiendo tanta regulación, es gravísimo lo que ocurrió, porque como nunca antes, el sindicato y esta dirección han tenido conflictos. Siempre hay conflictos porque es innegable, yo creo que hay corrupción y ha habido corrupción en el metro, y entonces el sindicato siempre quiere moches de contratos y siempre quieren dividir, y la dirección por su parte también quiere sacar tajada. La forma en la que funciona el metro es terrible, vista desde esa perspectiva. Pero entonces siempre ha habido un conflicto por dinero, si quieres verlo así. Pero desde hace ya al menos unos 15 años, si tú visitas los talleres enormes que tienen en el metro, donde le dan mantenimiento a sus vagones, siempre ves colgados las consignas del sindicato, mentándole la queja a todo director del metro porque no dan mantenimiento, porque no garantizan su seguridad, porque no les cumplan las horas. Muchas veces es real y es cierto, no dan mantenimiento, y muchas otras es porque hay una negociación por dinero y por contratos. Entonces, ver lo que ocurrió, sí es decir, algo sí estuvo muy mal y sí estuvo muy atípico. Y ya van en esta administración, 2 eventos que no debieron ocurrir en el metro. Hubo un choque. ¿Hace cuánto fue lo del choque? Lo del vagón. Y fue también con Florencia Serranía, esta misma directora, que de hecho ha ocupado varios cargos en el metro, pero antes era proveedora y vendedora, empresaria del metro. Entonces, yo siento que son muchos errores y ninguna explicación. Sí se tiene que explicar qué ocasionó el fuego, porque 4 millones de personas, de usuarios, se vieron afectados, y el día de hoy la Ciudad de México fue caótica en el punto más alto de la pandemia del COVID, y veías las filas, y aunque pongan 600 camiones, no se pueden dar el abasto. No hay una estrategia para resolver el hecho de que se te haya venido abajo tu centro de control y las líneas que quedaron fuera de servicio. Fue el 11 de marzo, Carolina, fue el 11 de marzo del año pasado, o sea, apenas empezábamos la pandemia, o sea, tiene pues casi un año. Sí, casi un año. Entonces, 2 bajo una misma dirección, o sea, algo no está jalando. Sí. O sea, algún freno no funciona, es decir, y las 2 episodios parece, yo no soy perito, hay que verlo, tienen que ver con mantenimiento, con recursos, cuando el metro recibe muchos recursos públicos. Y si ustedes recuerdan, hace unos añitos estábamos llora y llora porque nos subieron 2 pesos el precio del metro con una consulta, ¿se acuerdan? Sí. Pero se aumentó. ¿Dónde están reflejados esos 2 pesos? Porque sí aumentaron. ¿Dónde? Oye, Elisa, gracias. Sí, creo que es un tema además que impacta en el día a día a millones de usuarios. Bueno, ya lo comentaba Caro, ¿no? Cómo vimos las imágenes desde ayer, el día de hoy, en plena pandemia, en una de las ciudades más afectadas del mundo por el COVID-19, en el momento más complicado, en el mayor pico. Hace un momento lo tuiteaba también Claudia Sheinbaum, ¿no? Reconociendo esta situación gravísima de COVID. Dice, estamos en el pico de hospitalizaciones más alto desde que inició la pandemia y sigue aumentando.
no se trata de dramatizar, sino de actuar. Seguimos aumentando las capacidades hospitalarias. No se trata de dramatizar, sino de actuar. Creo que ahí fue muy, muy certera, pero lo que dice en el fondo, imagínense, gravísimo, en el pico más alto de hospitalizaciones, en esta situación de la pandemia, que no habíamos estado en ningún momento de estos terribles momentos de un país de los más afectados como es México, en esta ciudad, y surge esto. Hoy las personas estaban subiéndose a los transportes alternos que se dispusieron, obviamente sin sana distancia, por supuesto sí, con el cubrebocas, pero una situación de altísimo riesgo, independientemente, por supuesto, de cómo afecta en la dinámica cotidiana para todas aquellas personas que tienen que salir a trabajar. Por cierto, muchas de las personas vienen además del Estado de México y toman los transportes más saturados, como es del oriente de la ciudad, por ejemplo, de Valle de Chalco, de todas estas zonas, hacia el centro, o bueno, en fin, o que llegan a la parte de observatorio, una situación complicadísima en donde además se han alertado desde tiempo atrás de estas situaciones de escasez de mantenimiento al metro, y ahí sí, lo que yo diría es, no le pueden echar la culpa a los otros gobiernos. Y no pueden porque son ellos mismos. Más bien no se la van a echar, no porque no pueden, sino porque son ellos. Entonces, pues ni modo de que sea a Cuauhtémoc Cárdenas o a Andrés Manuel López Obrador o a Marcelo Ebrard. Le echan la culpa, ¿eh? Bueno, a Mancera le podrían echar la culpa. Mancera destruyó todo en 3 años. Le podrían echar la culpa a Mancera, pero está complicado que ahora, creo que llevan muchos años también en el gobierno, este grupo, por cierto, de políticos que hoy continúa y que no han atendido. No han atendido de la mejor manera el tema del transporte público y en particular del metro, y esto se está viendo reflejado en estos 2 accidentes gravísimos en menos de un año. Gracias, Elisa. Pues ya estamos cerrando. Les pediría un breve análisis porque me parece que es un tema importante esto que desde ayer dio a conocer o se dio a conocer que Jesús Ramírez Cuevas, el de comunicación de presidencia, una persona muy cercana, tanto física, ¿no?, como en la parte del gobierno que encabeza el presidente. Sobre todo preocupa a lo mejor o llama la atención que Jesús Ramírez Cuevas ha estado muy cercano físicamente en las conferencias mañaneras a la hora de pasarle los documentos o a la hora de pasarle el micrófono, etcétera, y que dio positivo, que ayer se dio a conocer que dio positivo a COVID-19. Hoy decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera que mañana el propio titular de la Secretaría de Salud le daría un protocolo específicamente para ellos, pero ¿qué significa o qué alcances tiene esta situación? Carolina. Bueno, el alcance es que ha sido un gobierno que cuando lo vemos actuar, que es importante que gobiernen, es decir, tienen que actuar, pero en el caso particular del vocero, del propio presidente, pues no han querido aparecer en los eventos públicos con el cubreboca. No sé cómo sean los encuentros privados, y yo creo que eso es lo que preocupa y que nos tendría muy alarmados a todos los mexicanos, porque lo que no queremos es un contagio del presidente López Obrador. Estoy segura que su salud es muy firme y demás, pero pues no, pues tampoco está uno como para andarse contagiando, es un virus terrible, y si bien entiendo los martes, ¿no? Mañana, él tendría su prueba. Ahora, si él dice que mañana van a ver los protocolos, pues también es tardarse un poquito, me parece. Esa es mi forma de ver. El día de hoy tuvo justamente una reunión con su gabinete. Sí. Entonces dices, bueno, igual esto hubiera sido un buen día, dado la cercanía con Jesús Ramírez Cuevas, para no tener todos estos encuentros y estos actos en los que, por lo general, ellos han optado por no usar el cubrebocas. Entonces, pues a esperar a mañana, porque mañana es el día de la prueba del presidente y obviamente todo el mundo estamos
esperando que salga negativa y que esté en plena salud y forma, y también que se recupere el vocero pues lo más pronto posible, ¿no? Porque justo mientras hablaba la recuperación, bueno, mientras respondía una de las preguntas sobre la salud de Ramírez Cuevas, fue cuando dio la tristísima noticia de la encargada de las becas Benito Juárez, se me va su nombre en este instante, pero muy conmovido López Obrador, anunciaba la muerte de esta colaboradora. De Leticia Ánimas. Exactamente, de ella, y justamente también por COVID. Gracias, Carolina. Elisa. Mira, en esto ha sido un contagiadero. Sin duda, mucho era inevitable, pero mucho se pudo haber evitado. Yo sí creo que también hay protocolos y hay políticas públicas que se pudieron haber tomado, y por el hecho de que, en mi opinión, desde que en un principio el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el uso de cubrebocas porque lo identificaba con un símbolo de tener un bozal y que eso es lo que querían sus opositores, se politizó de inmediato el tema. Entonces, pues sus subalternos, aquellos que no son capaces de decirle, oiga, presidente, por aquí no, miren, yo creo que se está equivocando, ¿no? Los que están así entregados absolutamente no lo han utilizado, porque otros sí, o sea, hay que decir, por ejemplo, Claudia Sheinbaum ha utilizado el cubrebocas, Esteban Moctezuma ha dado, y a él lo ha dicho así, doy el ejemplo, ¿no?, de utilizar el cubrebocas, pero ya sabes, los subalternos, así que están de lo que usted diga, señor presidente, no, como son Hugo López-Gatell o Jesús Ramírez, ¿no?, que están en la dinámica de la propaganda política también, más allá de sus funciones como funcionarios en las distintas áreas. Y en ese sentido, yo creo que ha sido muy grave. Fíjense, yo me acuerdo que desde un principio hubo el contagio de un cercanísimo del subsecretario Hugo López-Gatell al inicio de la pandemia, y compañeros y compañeras se contagiaron, los que cubren en la fuente. Desde entonces no han seguido los protocolos, se siguen pasando micrófono, así en las conferencias, o sea, cosas muy básicas, ¿no? Y dar esta impresión de que no se requiere. El vocero hace 2 o 3 días sacó una fotografía sin cubrebocas con funcionarios del sector salud. Entonces, si ellos no lo usan, si ellos están en esta idea de politizar todo, que les digo, no son todos. Yo les comentaba hace poco que fui a Gobernación, entré a las instalaciones y ahí es obligatorio el uso de cubrebocas, obligatorio, y nadie dice, es una medida autoritaria, nos quieren reprimir. No. Todo el mundo dice, pues hay que usarlo, pues claro, es la manera más sencilla, efectiva y por lo menos que se conoce ante este terrible virus a nivel mundial de poder evitar contagiarse, o bien de que si uno se contagia, la carga viral sea menor. Es decir, eso sí es de lo que se sabe y de lo poco que uno puede hacer en estos casos cuando el virus es tan violento. Y bueno, yo nada más me pregunto, punto y aparte, sé que esto no lo diría en ningún momento, ni quiero aseverar nada, pero como aquí es una plática aquí entre nos, ¿no? Así como con carita de estas de emoticón, ya sabes. Yo creo que ni con solicitudes de transparencia, ni con la valiosísima ayuda del INAI, que ha solicitado a los funcionarios que quieren ocultar información siempre que la entreguen, yo creo que ni con eso sabremos. ¿No se habrán ya vacunado algunos? Es una buena pregunta. O sea, no sabemos. Que además, ojalá, ayer, justamente, y ya me voy a despedir, pero ayer justamente estaba yo platicando con una doctora del sector militar, fíjate, donde decía que creía que era indispensable y muy importante que en la línea de las primeras vacunas tenía que estar el presidente y los funcionarios más importantes, como en todo el mundo. Nosotros necesitamos que nuestro presidente esté bien y sano, es decir, que se vacune, y además es un gran mensaje para propagar la vacuna. Yo sé que López Obrador quiere decir, yo no me voy a brincar las filas, primero van los que están en la línea de batalla, ¿no? Sí. Pero ahora es la línea de batalla.
Entonces, sí sería importante que se vacune y de forma pública. O sea, si ahorita, como dice aquí entre nos, si ya se vacunó, no lo hizo público, es una tristeza porque se está perdiendo de un evento que es muy importante para que la gente sepa que las vacunas son el único camino ante, híjole, un invierno, y no hablo del que está ahorita, sino el próximo, que se ve muy, muy gélido todavía. Esto está desatado. Sí, y fíjense que ojalá, sí, por supuesto, nuevamente el presidente, la figura presidencial, no es lo mismo que cualquier ciudadano, no es lo mismo jurídicamente, no es lo mismo sus responsabilidades, sus atribuciones. Hemos hablado mucho de esto porque a veces se quiere poner en un mismo saco, ¿no? Como si fuera lo mismo Trump que el bully de Twitter que tiene 2 seguidores, en fin, ya hablamos de eso, pero también en ese sentido, como si el presidente fuera una persona más, un ciudadano más, y no lo es. Entonces, en ese sentido, también se deben de tomar ciertos protocolos de cuidado especial para no ocasionar una pérdida y un desequilibrio de gobernabilidad, por supuesto, al propio país en caso de que esperemos que jamás suceda, le pasara algo, ¿no? Y este virus, sabemos, es muy, muy agresivo, sobre todo con personas de cierta edad y cierta condición con morbilidades, por ejemplo, ¿no? Y ojalá, pues sí, ojalá, por supuesto, se debe de proteger. Y yo espero que ahora que anunció que se va a arrancar también la vacunación ya a la ciudadanía en general, se consideren políticas públicas realmente con protocolos que puede escuchar de expertos, no de políticos, no de grillos, sino realmente de expertos y también de experiencias nacionales e internacionales sobre cómo estamos recibiendo muy pocas dosis de vacunas en comparación a la población que tenemos y también en comparación a cómo lo han recibido otros países del mundo. Entonces hay que ser muy cuidadosos y certeros en la aplicación y quiénes son los primeros que la reciben. En ese sentido, ojalá, yo lo he dicho aquí, pues esta preocupación que tenemos por nuestros seres queridos que son ya adultos mayores, yo en particular, ¿no? Con mi madre, mi padre, que digo, ya estoy esperando que les toque esta vacuna. Ellos viven en esta ciudad que, como hemos dicho, es de las más afectadas a nivel mundial y no únicamente eso, viven en la alcaldía a su vez más afectada de la ciudad más afectada de uno de los países más afectados y son adultos que tienen más de 80 años. Entonces, ojalá se tomen los protocolos adecuados y que sí, que no se salten la fila, que no haya influyentismo, por supuesto, y tampoco malas aplicaciones y malos protocolos del propio gobierno que hagan que sobren dosis y entonces ahora sí a ver a quién se las pongo, ¿no? Que también eso hemos consignado que ha pasado. Pues les agradezco, Elisa, Carolina, muchísimo. Ya son las 3:08. Les agradezco que me hayan permitido el honor de acompañarlas en esta mesa de las mosqueteras y esperemos que ya para el próximo lunes ya nuestro querido Julio Astillero ya esté aquí al frente de su programa. Por lo pronto les agradezco muchísimo, de verdad, y les mando un fuerte abrazo. Adriana, muchísimas gracias. Elisa, muchísimas gracias. Fuimos 3 mosqueteras, nos falta nuestro D'Artagnan, o sea que Julio lo esperamos y ya, pues que te pongan, que te incluya para que seamos 3 y no nada más 2, o sea que un privilegio estar contigo, siempre también contigo, Elisa, y un abrazo desde el corazón para Julio. Querida Adriana, muchísimas gracias, gracias Caro, un abrazo a Julio y abrazo a todos los que nos ven, nos escuchan y pues bueno, les deseo una muy, muy buena semana, hay que cuidarnos mucho, estamos en una situación complicada de la pandemia, así es que ya espero que sean ya los últimos meses, ¿no? El último jaloncito, pero hay que redoblar esfuerzos entre todos y todas. Claro que sí, Elisa. Carolina, pues nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo, que estés muy bien. Gracias.